Buenas noches. ¿Cómo les va? Héroes, heroínas, forjadores de su propio camino. Somos héroes, sí. Heroínas, si se quiere esa palabra, de la vida cotidiana, de nuestro día a día. Hoy es el último programa de El vientre de la ballena. Llegamos al final y yo siento que en este estudio han quedado flotando palabras, oraciones, conceptos que de alguna manera nos enfrentaron a nosotros mismos para entendernos que no somos sujetos aislados. Me resuenan esas palabras que pueden ser el eco de mi propia voz y enfrentarme a mí mismo, a eso que no entiendo de mí, a eso que llamamos o llaman el inconsciente. Ayer uno de los invitados dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo la palabra y el silencio. Recuperar también el silencio para poder escuchar. El silencio es una parte importante de la música. Sin silencio no habría música, solo ruido. ¿Saben qué pienso? Que no necesitamos, tal vez, lo inmediato, ¿no? Que podemos encontrar escarbando y podemos seguir flotando y volando sobre ese terreno incierto que somos nosotros mismos, pero no somos nosotros mismos solos, somos nosotros mismos en relación. Dejar de culpar a la infancia, a nuestros padres, y enfrentarnos a esa historia para madurar, para madurar, pero también para entender. Somos seres humanos y creo que algo que hemos encontrado acá y que lo encontramos también en nuestra vida diaria y a veces no nos detenemos a pensar porque no se puede, porque hay algo que nos invita a no poder, porque lo primero que hacemos es rotular, ¿eh? Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Ella es una drogadicta, él es un drogadicto, en vez de entender que tal vez esa persona, ese ente, es un ser que tiene un montón de otras capas. Somos seres complejos, no lineales. Y hoy me salgo del libreto, digamos, porque creo que he hecho un trayecto. No sé si he aprendido, porque aprender también tiene que ver con lo pedagógico, con algo que también es muy pesado. Pero sí lo que puedo decir es que en este programa nos la jugamos. Hemos jugado roles. Pero jugar es el arte, para mí, primordial del ser humano, donde de alguna manera nos encontramos con nosotros mismos. Jugar, perder el miedo. Hemos enfrentado a la muerte, hemos hablado de ella, que la muerte es parte de la vida. Nos hemos metido en el poder y esto de que nos normaliza. Seamos críticos, salgamos a la calle, sí, si necesitamos eso. Enfrentémonos a lo que necesitamos, cuestionemos. Gracias. Pero bueno, el programa no termina acá. Hoy tenemos un invitado de lujo, Raúl. Y vamos a hablar sobre las sombras que nos habitan. Gracias. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, Juan. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, como verás, es un día especial porque estamos cerrando y bueno, yo creo que
ya no hay un lugar donde ya no hay palabras, ¿no? O hay palabras, pero hay que escuchar esa resonancia. O esto, ¿no? Apostar también al silencio Así es, escuchar nuestras propias palabras. y escuchar nuestras propias palabras. Bueno, el silencio también es un instrumento, una herramienta del psicoanalista, ¿no? Por ahí se ha bromeado mucho con eso, y hay como clichés y como muchas veces historietas que hablan de eso, ¿no? De ese silencio un poco inquietante del psicoanalista, ¿no? Pero es interesante lo que permite ese silencio, permite que uno pueda escucharse a uno mismo, ¿no? Bien. Vamos a hacer un brindis antes y vamos a ir a una pequeña pausa, si te parece, y vamos a retomar sobre esto, sobre el silencio. Y bueno, gracias. Estoy un poco emocionado hoy, ¿no? Porque estamos terminando, pero bueno, ya volvemos. No se vayan, ¿eh? Seguimos aquí, héroes, heroínas, en esto que se llama el vientre de la ballena. Y nos quedamos ahí, Raúl, con un tema como picante que es el silencio. Pero el silencio para que aparezca de alguna manera la palabra, ¿no? Puede ser la palabra esa que resuena. Y esa palabra que resuena nos puede llevar a lugares que estaban ocultos ahí adentro. Siempre me interesó, sobre todo en el psicoanálisis, de que, no sé si es del psicoanálisis, pero que queda resonando la palabra del paciente, ¿no? Y uno se va con ese eco y se encuentra con un lugar, con un territorio que es de uno, que lo enfrenta. Básicamente calculo que, no sé si eso se tendrá que ver con el inconsciente o por lo menos una entrada ahí. Así es, de algo de eso se trata, ¿no? En esa operación del silencio de un analista, lo que busca es que empiece a resonar esa palabra del sujeto que viene y empieza a hablar y empieza a buscar una respuesta. Es devolverle su palabra, que se puede escuchar, que esa palabra empiece a resonar de otra manera, que las palabras cobren otra densidad, quizás hasta otros sentidos, por Sí. fuera de los sentidos habituales, tradicionales, ¿no? Del sentido común, y que pueda aparecer un sentido más personal, más íntimo, que resuena quizás con la historia de cada uno, ¿no? Y así es como se va entrando en ese laberinto, en esos caminos del inconsciente, ¿no? Claro, pero muchas veces esa palabra sale, ¿no? Es como que sale y si bien sale de uno, sale, pero se presenta y también podríamos decir sale inconscientemente, no sé, por decirlo así de una manera llana, Sí, sí. y uno entra en un territorio que... Es una palabra trivial que se la dijo como al pasar, pero que al escucharla o al ser señalada quizás por el psicoanalista, de pronto cobra un sentido nuevo, trascendente, que como vos decís, atraviesa quizás la historia de esa persona, ¿no? Que cobra una nueva dimensión. Y eso tiene que ver también con algo que es muy propio del psicoanálisis, de la ética del psicoanálisis, y que la diferencia de la mayoría de las terapias, de las psicoterapias, que es devolverle el saber al sujeto que habla, al que Ah, viene. Entonces, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es ese saber no sabido, pero que ya está en el que viene a buscar la respuesta. Alguien viene a buscar una respuesta sobre el porqué de su sufrimiento, de su padecimiento, y el psicoanalista no le va a decir, bueno, lo que usted tiene es esto y su claro, solución es sí. esta, sino que lo va a llevar a que escuchándose, indagando y preguntando, vaya encontrando él mismo las respuestas, cómo esas respuestas ya están en él. Bien. Y esto de alguna manera, porque bueno, estamos hablando, aparece esta palabra que es el inconsciente y aparece esta palabra que es la sombra, Sí. ¿sí? ¿Tiene que ver con esto? ¿Qué es esto de la sombra?
Sí, las sombras. En particular me parece que es un término que sirve un poco literariamente, un poco poéticamente para referirnos a estos aspectos desconocidos, ¿no?, de la personalidad, aquellos aspectos que están en nosotros, que nos habitan, pero que los tenemos como ignorados o reprimidos y de los que no queremos saber y que tienen como este aire de oscuridad, de misterio, ¿no?, de mejor Sí. no saber. Pero bueno, más yendo, digamos, a lo conceptual, el concepto central para mí sería el de inconsciente, que es el concepto, el modo en que nombró Freud, el fundador del psicoanálisis, su descubrimiento, ¿no? Lo nombró el inconsciente. Luego Carl Jung, que fue uno de sus discípulos y amigo durante un momento, persona de confianza de Freud, en un momento se aparta de la línea de Freud y de la escuela freudiana y desarrolla como su propio pensamiento, ¿no? Les da como su propia impronta, dándole quizás un sentido más bien religioso, ¿no? Lo vincula con religiones, con filosofías orientales, con el tarot, con la gnosis, con conocimientos así, Sí. y forja este término de las sombras, ¿no?, como La sombra. aquello oscuro. Pero bueno, los que estamos en una línea freudiana, lacaniana, preferimos hablar del inconsciente. Del inconsciente. Pero hay nomás una palabra que también salió en algunos encuentros también, que es lo oscuro, Lo ¿no? oscuro. Lo oscuro, esto de la sombra y lo oscuro. Eh, o el miedo a la oscuridad, o que Sí, puede aparecer en esa oscuridad, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Es interesante, a ver, están los miedos Sí. cotidianos, que sería interesante, digamos, y todo lo que se descubre detrás de esos miedos, cómo los miedos se proyectan a veces en el exterior, ¿no? O sea, yo tengo miedo de una fobia, por ejemplo, ¿no? Le Sí. tengo miedo a algo que es inofensivo, le tengo miedo a una paloma. Uno racionalmente podría decir que te puede hacer una paloma, pero bueno, esa paloma está simbolizando otra cosa que tiene que ver conmigo, digamos, con Claro. mis miedos, con mis temores, con mi historia, algo que no está resuelto ahí, un temor que no pude resolver en su momento, una angustia indefinida, imprecisa, que no sé muy bien qué es lo que me angustia. Entonces la fobia viene como a ponerle un nombre a esa angustia. ¿Ah? Entonces ya no es una angustia a todo, sino es, bueno, miedo a determinado objeto. Claro. ¿Ah? Pero entonces pongo afuera Lo que tengo, algo claro. que es propio, ¿no? Algo Sí. que es interno. Entonces es interesante el juego ese de proyectar afuera quizás, ¿no? Temores, y esto de lo desconocido. De lo desconocido. Y después está el miedo a indagar sobre estas cuestiones, ¿no? A ver, la gente puede Sí. pensar, digamos, que si se pone a explorar con el inconsciente, Claro. se volverá loco, se Tiene como una fama encontrará. así, ¿no? Sí, Como decís. Igual sí, yo creo que hay que saber llevar esas cuestiones, ¿no? Y que es un ejercicio que lleva mucho tiempo entrar sí. en ese terreno. eh, pero, pero bueno, me parece como interesante esto de las fobias y de que uno puede, que uno pone afuera lo que tal vez le pasa a uno adentro. Eh, pero ese adentro también tiene que ver con ecos que esos fantasmas, ¿no?, por decir otra palabra, que a uno lo habitan, que pueden venir desde la niñez, o bueno, desde la infancia, ¿no? Porque, o cómo resuenan en uno esas palabras que me dijeron y no sé si voy ahí como armando una cuestión, eh, pero esto de pensar en el inconsciente, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es? ¿Uno se enfrenta hacia eso? ¿Uno se encuentra? Por darte una metáfora, mi inconsciente sale y se me pone ahí, no sé, es como, Claro. Primero, ¿qué es el claro, inconsciente? eso sería, ¿No? Y después, ¿cómo se llega a eso? sí, Sería la idea, ¿no? O sea, a ver, quizás para desmitificar un poco ¿no?, las ideas que existen al respecto. El inconsciente,
A ver, en un primer sentido la palabra inconsciente es todo lo que no está en este momento en mi conciencia. Ah, Qué sé yo, en este momento no estoy pensando en lo que me enseñaron en geografía de quinto año de secundario, ¿no? Entonces eso no es consciente, por lo tanto es inconsciente. Pero es intrascendente, digamos, es algo sí, que en este momento no está en mi cabeza, en mi conciencia, pero puedo traerlo y recordar un poco. Ese sería un primer sentido. Y luego está el sentido dinámico y eficaz del término inconsciente, que sería que hay cosas que por más que yo me esfuerce en pensarlas, no van a llegar a la conciencia. ¿Ah? Están como reprimidas. Hay una fuerza que se opone a que eso se haga que aparezca. consciente, que se haga, sí, que aparezca, que lo pueda ver, que lo pueda recordar, ¿no? O sea, ya estamos hablando de algo un poco más complejo, de que hay una represión, de que hay una razón para que eso permanezca ahí. O armar un muro ahí para que Ajá, no se vea. una defensa, Una ¿no? defensa, que no se vea, sino que no me... Para no saber para de no eso, saber, sí. digamos, que me puede llegar a angustiar. Y después hay otro sentido que es un sentido más bien tópico, que decir como que el inconsciente es una gran parte, digamos, de nuestra psiquis, ¿no? Del mundo interno, eh, que tiene, bueno, tiene sus propias reglas de funcionamiento, no rige la contradicción, no rige el tiempo, por lo tanto, algo que puede haber pasado en la infancia, en el inconsciente sigue siendo actual, digamos, sigue Claro. estando vigente. Hay deseos. Cuando decimos deseos, no solamente deseos en el sentido amoroso del término, sino también hay hostilidades, Claro. hay rencor, hay odio, eh, hay impulsos, hay impulsos amorosos, hay impulsos hostiles, hay fantasías. Un poco de eso se trata. Y que eso aparece, se hace efectivo, digamos, eso aparece, digamos, el inconsciente no es algo que está ahí escondido y que no nos vamos a enterar nunca y Por más que le ponga por más que esté una reprimido. pared Sí, de sí, ladrillo, sí. se cuela Se y aparece, cuela, digamos. claro, tal Ah, cual. Es eficaz el inconsciente, digamos, es decir, que se manifiesta y que aparece en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Aparece en un sueño, ¿ah? Deformado, desfigurado, aparece una figura ahí que no es muy incoherente, es medio surrealista. ¿Ah? Se fusionan quizás varias ideas en una imagen. Y bueno, analizando esas imágenes, esas ideas que aparecen en el sueño, vamos teniendo como indicios de qué son esos deseos que vienen del inconsciente. En un acto fallido, que puede ser desde equivocarme en una palabra, pero no es inocente la palabra claro. con la que me equivoco. Sí, Generalmente tiene eso que una... dije mal tiene un efecto de decir una verdad, tiene un efecto que puede causar, digamos, efectos en los otros también. ¿Ah? Puedo equivocarme en algo, puedo equivocarme en algo re importante a la hora de mandar una carta, en vez de mandársela a Juancito, se la mando a Pedro y se arma. Claro. Después decir, Sí. no, se la tenía que mandar a este porque este no se tenía que enterar y se la mandaba al que no se tenía que enterar. Eso pasa Entonces, mucho con los mensajes de texto, ¿viste? tal cual. Uy, lo mandé al grupo donde está y criticó a una compañera, Ajá. pero se lo tenía que mandar a otra persona. Como un... Sí, 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 sí. suele pasar y claro, el inconsciente te lleva a Entonces el inconsciente se está expresando, los digamos, se está furcios, ¿cómo le poniendo. dicen furcios? Furcios, Eh, sí, actos fallidos. Claro, hay una muy famosa de un político que dijo, bueno, ahora vamos a robar, no, y cambia ahí, ¿no? Bueno, Sí, por ponerle un poco de humor, sí. pero como que sale ese acto y dice, che, mira la palabra que dijo. Eh, Sí, ahí se puede sí, ver, digamos. Es como decir, bueno, a la larga la verdad siempre sale. ¿Ah? Por más que sí, no queramos saber nada de eso, eso sale, se expresa. O en la angustia, digamos, en lo más cotidiano es esto, digamos, ¿no? La gente viene angustiada, una consulta a veces, no sabe qué le pasa, no sabe por qué es esa angustia. Bueno, esa angustia está dando cuenta de algo que no está bien, algún deseo que está insatisfecho, que se está manifestando, que está en discordancia, que no está en conformidad con lo que estoy haciendo, con lo que me está pasando, ¿no? Y hay algo que está queriendo emerger ahí. Bueno, se trata de ver qué es eso, digamos. La angustia es como una señal, la angustia es una reacción frente a algo del inconsciente también
quiere salir, digamos. Esa verdad que resulta un poco incómoda, insoportable, ¿no? La angustia es una señal ante eso. Ahora podríamos hablar de cómo entonces vamos a hacer, cómo llegar ahí, ¿no? Cómo llegar al inconsciente, que no es abrir, digamos, abrir el cerebro y y decir, che, ahí está la cuestión. Claro, se lo muestra así. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Dale. Brindemos por Sí, esto, ¿sí? Por favor. Ya volvemos, muy interesante, así que no se vayan. Gracias. Bueno, seguimos acá en el vientre de la ballena. ¿Sabés qué? Raúl, el otro día estaba viendo un monólogo de una actriz muy conocida de la Argentina, no me acuerdo el nombre, que, bueno, empezaba el monólogo y ella decía, bueno, che, fui a mi psicólogo para hablarle de mi problema de pareja y me generó otro trauma porque terminamos hablando de la niñez, de mis padres, y ahora tengo que volver a ir a ver si puedo resolver eso. Es como, estaba muy bueno el monólogo, por supuesto era mucho más largo, te estoy contando así. Pero, ¿cuánto hay de eso, digamos, no? Decir, uno va, o sea, entrar en este terreno inconsciente muchas veces te lleva a tu niñez, a tu infancia, ¿no? Sí. Y ¿cómo es eso, digamos? ¿Cómo es esa...? No sé cómo... Sí, primero que hay algo de esto, ¿no? Vos vas por un problema y empezás a hablar y te das cuenta que ese problema tiene que ver con esto otro. Pero no es que se te agrega un problema nuevo, es que vas como más a la raíz del problema y que te das cuenta que este problema no era tan importante, y que tu verdadero problema quizás es este, y resolviendo esto vas a resolver ese problema y varios otros que están ahí como alrededor. Eso por un lado, digamos, como que se va modificando el foco, ¿no? De lo que aparece en un primer momento como problema o como el síntoma, se va desplazando. Y después que sí, digamos, que el inconsciente te remite a la infancia, digamos, ¿no? El inconsciente, una vez que se entra como en ese plano de la causa, del síntoma, del malestar, del origen de ese sufrimiento, sí, digamos, el inconsciente te lleva a la infancia, que es donde se produjeron determinadas marcas, vivencias, experiencias, deseos que quedaron ahí, digamos, cristalizados y que siguen vigentes, digamos, siguen hasta, aunque parezca loco, digamos, ¿no? Muchas veces se dice que es una pérdida de tiempo ir a la infancia, que los problemas hay que resolverlo acá. Claro. Es como quedarse en la superficie, digamos, y si vamos ahí, digamos, estamos yendo como a la causa y al origen de esos problemas. Llegamos a la infancia y ahí nos damos cuenta que, bueno, que ahí se jugó gran parte de lo que nos pasa ahora, ¿no? Los amores, los rencores, se marca como un patrón, ¿no? Se determinan ahí los modos de relacionarnos que tenemos después, ¿eh? Con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros superiores, en el trabajo, con la autoridad, ¿no? Entonces después eso se convierten como en clichés que se repiten a lo largo de la vida, ¿no? Vemos muchas veces que... Como que uno vuelve a caer en el mismo lugar. Sí. Y un paciente va, por ejemplo, a tu consultorio y te dice, vengo porque siento que repito cosas que no sé de dónde vienen. Ajá. Quizás eso sí aparece a veces en un primer momento, pero a veces es algo que aparece luego de un tiempo, ¿no? Empezar a darse cuenta cómo este problema que están teniendo hoy ya lo tuvieron otras veces, diferentes veces a lo largo del tiempo. Y ahí es como que empieza a cobrar como otra densidad del tema, se empieza a ver que ahí hay una
una repetición, que esa repetición remite quizás a algo de eso de la infancia, y ahí como que se empieza a desenredar la cosa. Bien. Bueno, esto de hablar de la infancia, bueno, yo voy a tratar de resolver un par de problemas míos acá, A me ver, parece. Eh, esto de ser padre, ¿no? Y que uno tuvo una forma de crianza y cuando cuando nacen estos seres chiquititos que están ahí, eh, uno pelea con esa forma de crianza que tuvo, o tal vez reproduce. Pero bueno, yo hoy en día veo que de alguna manera me cuesta la autoridad ahí, que mis hijos son como amos en serio, ¿no? Como en muchas facetas, ¿no? Como que manejan un par de cosas, no sé si manejan conscientemente, pero deciden, sí deciden, deciden muchas ¿no? veces. Ajá. Esto de los niños amos. Es un tema muy de la época, ¿No? ¿no? Digamos que se habla mucho de eso, digamos, del protagonismo que han empezado a tener los niños, de la atención que se les empezó a brindar, por un lado del cuidado, pero por otro lado también como una cuestión de época, ¿no? Donde los niños pasaron a tener como ese protagonismo y esa posibilidad de decidir sobre cuestiones que antes ni siquiera se le consultaban y que ahora inclusive deciden sobre la vida de los adultos, ¿no? O de los Sí, padres, o qué se va a hacer, o dónde va a salir la familia, si van a ir para un lado o para otro. claro. Sí, Muchas igual veces... también yo veo que inclusive pueden decidir hasta lo que se come, lo que no, pero también porque son objetos del mercado, digamos, ¿no? Porque ven una propaganda y la traen y uno dice, bueno, para que no sienta culpa, le compramos esto o eso que inclusive puede no ser saludable, Ajá. pero es como que tienen esa voz de mando, ¿no? Y tal vez si uno tuvo otras infancias con los padres que le tocó, ni buenos ni malos, en fin, que nos educaron como pudieron, y uno dice, bueno, yo no quiero repetir esto, entonces, por ejemplo, no tenés autoridad o sentís culpa. Esto de sentir culpa es como fuerte también, ¿no? Es como... La Ahí me estoy culpa. metiendo en un tema que... Que bueno, Sí, te sí, podría seguir escuchando claro, y sí, sí. podríamos llegar, ¿no? A cosas interesantes. Pero sí, Freud hablaba del narcisismo, ¿no? El narcisismo como ese momento de la infancia donde sí, digamos, todos los cuidados son para el niño, digamos, un niño entre los 1 y los, no sé, cuántos años necesita, digamos, de esa atención permanente, ¿no? Sobre todo los primeros años. ¿Ah? Que todo se le Sí. haga, que uno lo sostenga, que lo lleve, que lo traiga, que lo limpie, que lo alimente. Bueno, en ese estado es como un narcisismo total, digamos, están cubiertas todas las necesidades, todos los cuidados, toda la atención va a formar parte de ese niño. El tema es que eso, digamos, de alguna manera, en algún momento empieza como a tambalear, digamos, ¿no? Claro. Y ese niño tiene que encontrarse con una realidad más allá de esa burbuja, digamos, del Sí. narcisismo, ¿no? Digamos, de generar cierta autonomía, de entender que, digamos, no todo, digamos, es para ellos, no todo el mundo gira en torno a ellos. Eh, ¿Qué es lo que le va a permitir también después soportar ciertas frustraciones o encontrarse, digamos, con una realidad que no les va a dar la razón Claro, siempre, como ¿no? que no da razón siempre. Entonces, bueno, uno como padre un poco trata de quizás recuperar eso que perdió, ¿ah? Ese narcisismo que perdió a través de los hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, para que no sufra lo que Claro. yo sufrí, entonces yo voy a hacer que tenga todo lo que yo no tuve. Y eso no quiere decir que le estemos evitando el sufrimiento, ¿no? Sí. El sufrimiento va a venir por Aparece, algún lado. está. Y ya empieza a aparecer en ciertas edades, cuando te dicen, bueno, no quiero que seas mi amigo o mi amiga, ¿Ah? y viene esa frustración o... Una cosa que también me pasa, digamos, es esto de... Yo tengo un varoncito, tengo una nena y un varón. Eh, y el varón conmigo tiene una actitud, nos llevamos re bien, ¿no? Pero como que con la madre, ¿no? Es como, aparece, que yo lo leí en algún momento sobre el tema de Freud, eh, pero hay una competencia ahí.
Sí. ¿Lo viste? Sí, ya lo vi, lo he visto en Hay actitudes. gente que no lo quiere creer. Sí, sí. Que dice, Y es un ¿qué niño de es eso 5 del años, complejo ¿no? de Sí. Edipo? Dicen, no, sí, ocurre, digamos. El niño, digamos, quiere el cariño, quiere el afecto de los padres, sobre todo el de la madre, y el padre ahí se constituye una especie de rival. Claro. Lo que no quiere decir que no esté lo contrario también, digamos, no Sí. por eso deja de quererte, ¿no? Claro. Entonces, a veces pensamos las cosas en términos de blanco-negro y a veces eso es lo que, lo que queda reprimido después, es decir, no, ¿cómo puedo haber odiado yo a mi padre? Yo no lo odio a mi padre fue, entonces lo idealizamos al padre, ¿no? Y nos Claro. olvidamos de todos esos rencores que fuimos alimentando ahí a los 5 años, 6 años, cuando competíamos por el amor de la madre. Y eso está, aunque parezca un poco entre un drama y una comedia, algo de eso está. Entonces muchas veces lo que se reprime es algo de esa hostilidad, y entonces está esto de, no, yo no quiero ser como mi padre, o Claro. sí, terminan siendo como el mismo círculo, ¿no? Oponiéndome, termino estando tan alienado como... Uy, perdón. Sí, como siguiendo la línea. fue algo así como diciendo, si vos te morís, estaríamos bien, como algo así fue la charla, y dije, che, como que no harías tanta falta, digamos. Por supuesto, la visión de la muerte de un niño, pero digo, me lo dijo, ¿no? Es como Sí. decir, yo quiero estar solo con mi mamá. Con mi mamá me alcanza. Claro, esa. Vamos, si les parece, un corte, ¿sí? Un corte y volvemos. Brindemos, Raúl. Gracias. Ya volvemos, ¿eh? No se vayan. Sabe que estoy teniendo como un sueño recurrente, que no se me presentaba. Me acuerdo que lo soñé hace, no sé, hace mucho, y ahora está volviendo como, pero tiene como más nitidez, es como, yo estoy parado como en un extremo, donde empieza un pasillo y al final hay una puerta que está abierta. Ese pasillo creo que es de alguna de las casas
donde viví, digamos, porque nosotros nos mudamos mucho. Y yo empiezo a caminar hacia esa puerta y veo que esa puerta empieza a cerrarse. Y esa persona es una persona grande, que no puedo reconocerla, pero de alguna manera sé quién es, pero no puedo nombrarla. Y corro, y cuando se está por cerrar saco una palabra, pero la puerta se cierra. Y yo quedo al frente gritando, pero no sé lo que grito, es como que me quedo ahí, digamos, inclusive ni golpeo la puerta. ¿Qué es eso que no puedes decir, Juan? Abrime, no sé, abrime, o estoy acá, le digo. Interesante, ¿no? Bueno, Sí, lo dejemos aquí. bien. Bueno, Muy bien, gracias, Juan, Raúl. Gracias por venir. Muchas gracias. por favor, gracias. Bueno, queridos héroes, vamos a un corte. Ya volvemos. Bueno, hemos llegado al final de este viaje, de este camino, eh, que tal vez nos encuentra en el mismo lugar, de alguna manera, pero con un montón de situaciones. Hemos viajado para volver a estar de vuelta en el mismo lugar, en esta odisea. Eh, Acá hay una carta que no la he escrito yo, digamos, sino que hay un montón de gente que está atrás de este programa. Hemos tratado de hacer un programa distinto, compartir con ustedes un programa distinto, con muchos realizadores jujeños, jujeñas y con mucho profesionalismo. Y nuestra intención básicamente es que hayamos pasado un rato, ¿sí? Un rato entre nosotros, haber podido llegar al living de tu casa, a la cocina, y acercarnos, ¿no? Acercarnos, eh, poder indagar sobre ciertos conocimientos, que son conocimientos fundamentados, digamos, poder de alguna manera desacralizar ese lugar de la psicología donde dice, bueno, si yo voy al psicólogo es porque estoy loco o loca, y que uno puede ir a esos lugares a conocerse, ¿sí? Para transformar. Para transformar y conocer esa persona, que es uno mismo de alguna manera. El conocimiento sobre nuestro interior, pero no como un interior para mí mismo, sino un interior en relación, sobre el subconsciente que hablamos hoy, el inconsciente, en fin. Y bueno, y que está bueno, que hay herramientas que nos pueden acompañar. Es importante que la información sea genuina, no la información solamente, sino que, porque la información la podemos encontrar en internet y hay maneras fáciles que nos dicen cómo en 7 pasos uno puede conocer su subconsciente, en fin. Vayan a los profesionales, hay profesionales. Tratemos de no perder los ángulos. Podemos ver obtuso, podemos ver de acá. Tratemos de buscar diferentes ángulos para entender y ver el problema. Porque somos seres humanos y los seres humanos, de alguna manera, son no lineales, que lo hemos dicho acá. Son divergentes, nos pasan un montón de cosas adentro. Y a veces es importante poder sacarlas, pero de una manera que nos haga bien, ¿sí?
Antes de escribanos, jueces, carpinteros, hijas, deportistas, astronautas, políticos, policías, enfermeras, vecinos, en fin, somos un montón de cosas. Hay muchas cosas que están adentro. Por este camino hemos podido hablar sobre muchos temas. No hemos podido enfrentar a la muerte, entender que la muerte es un proceso que es parte de la vida, ese flujo, el poder, qué es el poder, o dónde está el poder, o tal vez el poder no está, o sí, y es invisible. El amor, la traición, el mundo de las adicciones y todas esas problemáticas que nos atraviesan, de las cuales somos parte, no somos ajenos. Les invito a que de alguna manera podamos pensarnos, buscarnos, encontrar esas palabras que están adentro y también escuchemos al silencio. Gracias, gracias héroes. Seguimos en este camino. Seguramente habrá otras posibilidades para encontrarnos. Sinceramente, espero que esto haya sido una buena experiencia. Gracias. Gracias.